Buenos días, familia, ¿cómo están? Un gusto verlos. Saben, estamos emocionados de que estén aquí. Esta es oficialmente nuestra apertura de Project en español, así que tú estás haciendo historia el día de hoy y estamos súper emocionados de que puedas construir esta casa. Espero que al estar en ese espacio tú puedas entender que no solamente estamos cantando un karaoke cristiano o tirando palabras al aire, pero estamos cantando a nuestro Creador y una realidad que puede existir en nuestras vidas y en nuestra propia realidad aquí. Así que estamos súper emocionados de que estén una vez más con nosotros. Mi nombre es Antonio Reyes. Para aquellos que no me conocen, tengo el privilegio de ser el pastor aquí en este campus, y mi esposa, la sinaloense de ojos verdes que estaba aquí arriba, esa es mi esposa. Así que una de las cosas que quiero antes de empezar mi sermón, bueno, dos cositas. Una, quiero simplemente recalcar que si tienes el deseo de tomar un paso a adentrarte en tu relación con Jesús, esta es la oportunidad de bautizarte. Creo que el bautismo simplemente es una expresión a voz en alto de lo que está sucediendo dentro de ti, y es una expresión que le dice a todo mundo que te has comprometido en una relación con Jesús. Así que queremos celebrar contigo esta Pascua que viene siendo el próximo domingo, y queremos que tú puedas ser parte de esto de esta manera. Así que si quieres más información, puedes hablar conmigo, puedes hablar con mi esposa, puedes escanear el código que tenemos ahí en las sillas en la parte de atrás, y puedes inscribirte ahí. En nuestra mesa de VIP también pueden conectarte para que puedas registrarte, para que puedas tomar este paso de adentrarte en una relación más profunda con Jesús. Número 2, se viene la Pascua, familia. El próximo domingo se va a poner bueno y tú tienes que ser parte de esto. Y quiero que invites gente. Mi sugerencia, sí, para no decirte quiero que invites gente, mi sugerencia es de que pienses en una persona a la que puedas invitar. No 5, no 7, no 10, una persona. Que te lleves uno de los volantes que está en la parte de atrás y lo puedas compartir con alguien. Puede ser en inglés a las 10 de la mañana o en español a las 11:30 de la mañana. Igualmente, queremos que tus amigos, tus familiares, tus amigos del trabajo puedan experimentar lo que Dios está haciendo en ese espacio. Si Dios realmente está haciendo algo en sus corazones, yo creo que lo menos que podemos hacer es compartir eso con otros, para que ellos mismos puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado. ¿Está bien, familia? ¿Tiene sentido? Saben, tengo esta conversación acerca de disminuir, conocer la voz de Dios. Yo estoy convencido que crecer en nuestro aprendizaje con Jesús no se trata tanto de hacer más, sino de disminuir más, sino de aprender a crear esos espacios donde podemos estar en silencio con Jesús, donde podemos crear esos espacios donde el ruido no nos abruma, donde podemos crear esos espacios donde podemos estar en sinergia con la frecuencia de su voz. Y mi deseo el día de hoy, conforme adentramos esta conversación, es que tú y yo podamos identificar cómo podemos desacelerar y cómo podemos disminuir en nuestra vida para que Él pueda incrementar en nuestra vida. ¿Cierto, familia? Si tienes tu Biblia, puedes ir conmigo a Juan capítulo 10, versículo 1 en adelante. Voy a leerte una de las parábolas de Jesús, y dice de esta manera: les digo la verdad, cuando alguien entra al corral de las ovejas, debe hacerlo por la puerta. El que salta y entra por otro lado es un ladrón y un bandido. Pero el pastor que cuida las ovejas entra por la puerta del corral. El que vigila la puerta le abre la puerta al pastor. El pastor llama a las ovejas por sus propios nombres. Ellas escuchan su voz y él las guía hacia afuera. Vamos al versículo 11. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El empleado al que le pagan por cuidar las ovejas no es como el pastor. Las ovejas no le pertenecen, así que cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y se escapan. El lobo las ataca y las dispersa. El empleado huye porque solo le importa que le paguen y no le importan las ovejas. Y dice esto Jesús: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo lo conozco a Él. Yo doy mi vida por las ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este rebaño, y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor.
Déjame orar antes de poder entrar a esta conversación. Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Jesús. Sabemos que estás trabajando en nosotros, estás hablando en nuestras vidas. Yo simplemente quiero prestar atención de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y darnos el valor y la valentía de poder decir sí a donde nos estás invitando el día de hoy. Que podamos abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes para poder escuchar lo que tú tienes que decir el día de hoy para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos, ¿sabes qué, familia? No sé si te ha tocado, a mí me ha tocado manejar de aquí hacia Los Ángeles, que son casi 6 horas de manejo. Ahora, hay un lugar muerto que es posiblemente de lo peor para mí, y es en medio casi de Bakersfield, donde solamente hay campos y plantíos alrededor de ese lugar. O sea, no hay vida en ese lugar. No veo a nadie, no percibo a nadie, y es en ese lugar donde me empiezo a volver loco, porque no estoy ni cerca, ni estoy cerca de mi casa, así que estoy en medio de la nada y no sé qué hacer. Y a veces cuando me canso de mi celular, de escuchar podcasts o videos, yo qué sé, me gusta prender la radio. Y cuando prendo la radio, a veces estoy escuchando algo, y cuando estoy literalmente en ese lugar muerto donde no hay nadie, las estaciones y las frecuencias se empiezan a pelear. Empiezo a escuchar algo y se empieza a querer meter otra estación. No sé si te ha tocado a ti. Y empiezan a pelear y no puedes escuchar nada al final. O sea, no puedes escuchar ni una ni la otra. Y entonces, pero tampoco puedes hacer nada porque en ese lugar ni siquiera hay internet. Y estoy frustrado y no sé qué hacer. Pero cuando están peleando las dos frecuencias, una de las cosas que yo me di cuenta, ¿sabes qué frecuencia va a ganar o qué estación va a ganar en esa batalla? Es a la cual tú te muevas hacia esa frecuencia, no a la cual tú te alejes de la frecuencia. Si yo voy hacia Los Ángeles, la frecuencia que está en Los Ángeles es la que va a ganar porque voy hacia allá, no la que está aquí. Y creo yo, y estoy convencido de que la manera en que nosotros podemos crecer al escuchar a nuestro creador y a Dios es moviéndonos hacia Él. Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, Jesús nos da una parábola hermosa y nos da un ejemplo hermoso. Nos dice: yo soy el pastor y mis ovejas escuchan mi voz. En otras palabras, tú y yo tenemos la capacidad, tú y yo tenemos la habilidad, tú y yo fuimos diseñados y nuestro cableado está de tal forma que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios, que Él habla y quiere acaparar nuestra atención. Y creo que una de las cosas que termina sucediendo es que Jesús nos dice en la misma parábola: hay otras voces, de hecho le llama el enemigo, hay otras voces que quieren acaparar tu atención. No sé si te ha tocado o has escuchado el término de contaminación acústica o contaminación de ruido. Básicamente, contaminación de ruido es creada por diferentes cosas: el tráfico aéreo, por sitios de construcción, por animales, por la vida nocturna. Hay tanto ruido sucediendo en nuestras vidas que aunque no lo percibamos a veces, están causando un impacto en nuestra vida. Están creando un impacto en nuestro cuerpo. Hay más estrés, crea más ansiedad. Tenemos a veces desórdenes o trastornos de sueño. Tenemos problemas de respiración. No sabemos a veces qué tanto impacto tiene el ruido de afuera en nuestro cuerpo y en nuestra salud mental. Es tan ruidoso que a veces no podemos escuchar nada. Y déjame le agrego otra cosa. Agrégale la voz de tu propio quebrantamiento. Déjame le agregar otra cosa. Agrégale la voz del enemigo en tu vida. O sea, a lo que voy es de que nosotros estamos impactados por tanto ruido y tanto caos que a veces no podemos escuchar con claridad si Dios nos quiere hablar a ti y a mí. C.S. Lewis lo llama el reino del ruido. Que tú y yo tenemos que aprender a navegar nuestra vida a través del reino del ruido. Sí, la definición del ruido es simplemente el sonido no deseado o que interfiere con nuestro oír de algo. El ruido es el sonido no deseado
o que interfiere con nuestro oír de algo. En otras palabras, familia, cuando nosotros nos dejamos influir por el ruido, va a causar confusión en nuestras vidas y va a causar distracción en nuestras vidas y nos va a abrumar. Déjame decirte, eso me pasa a mí todo el tiempo. Así que una de las cosas más importantes que tú y yo podemos hacer en nuestra vida el día de hoy es aprender a desarrollar cómo podemos callar el ruido alrededor de nosotros para poder escuchar su voz, y cómo podemos aprender en medio del ruido a discernir escuchar su voz. Esa es una de las cosas más importantes que tú y yo podemos aprender. Una vez más, Jesús nos da esta parábola de que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. A ver, espérame tantito. ¿Por qué ovejas? No sé, ¿por qué no un pavo real? ¿No? A mí me gustan los pavos reales, ¿no? Están hermosos con su plumaje, abren sus... y es hermoso, ¿no? ¿O por qué no un león? Un león es majestuoso, es una fiera. Para mí, ¿por qué una oveja? Las ovejas son conocidas que son torpes, se comen su propio estiércol. O sea, ¿por qué una oveja? ¿Por qué no mejor algo más? Pero yo me di cuenta y dije, bueno, si una oveja aprende a escuchar, si una oveja torpe y no tan inteligente aprende a escuchar la voz de su pastor, eso quiere decir que yo puedo aprender a escuchar la voz de Dios. Si una oveja puede hacer eso, ¿por qué yo no puedo aprender a escuchar la voz de Dios en mi propia vida? Creo que uno de los problemas más grandes que hay es de que muchas veces pensamos que la voz de Dios viene de una cierta forma y creemos que la voz de Dios solamente es reservada para ciertas personas. Para mí no. Sí, una de las cosas que tú puedes notar cuando lees la parábola es de que las características principal de la oveja es que escucha y sigue a su pastor. Que en otras palabras, que esta parábola es una palabra relacional, que la única manera en que nosotros podemos aprender a escuchar la voz de Dios es que tenemos que estar en una relación activa, dinámica con Dios. Que su voz solamente vamos a poder identificarla cuando estamos en una relación palpable con Él. ¿Sabes? Una de las cosas que de pronto tú te puedes preguntar, ¿cómo puedo desarrollar esto? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Sabes? Una de las cosas que a mí me da más risa es que las mamás latinas tenemos unas creencias bien raras, ¿no? Las mamás, la verdad, o sea, mi mamá tiene unas creencias bien raras. Y una de las cosas, hubo una temporada que mi mamá decidió que la mejor cosa que podía hacer para su hijo, Tony, es de que su hijo tenía que tomar un vaso de agua cada hora del día. Un vaso de agua cada hora del día. Déjame decirte qué tan comprometida estaba ella. Yo podía haber estado jugando en la calle, como a 5 cuadras de donde estaban jugando, y yo nomás escuchaba Tony. Y yo ya sabía que me tocaba mi vaso de agua a la hora. Empezó a manchar mi reputación, familia. O sea, mis amigos empezaban a escuchar ese tipo de cosas. O sea, tenía 10 años y cuando ellos escuchaban la voz de mi mamá, me decían, Tony, te toca tu vaso de agua. O sea, estás manchando la reputación, tratando de crear algo acá, ¿entiendes? Pero sabes, es interesante porque yo podía haber estado 3, 5 cuadras de donde ella gritaba y yo sabía que era su voz sin verla, porque yo tenía una relación con mi mamá. Yo pasaba tiempo con mi mamá. A veces solamente era ella y yo. Es de la única manera en que tú y yo podemos desarrollar un oído para escuchar a Dios, es que tenemos que estar en una relación dinámica y continua y viviente con Jesús para poder escuchar su voz. Posiblemente muchos de nosotros pensemos, me encanta la idea de poder escuchar la voz de Dios. De pronto muchos de ustedes dicen, ¿sabes qué? Sí la medio escucho, pero no la escucho muy bien. Y creo que muchos de nosotros estamos satisfechos con simplemente a veces medio escuchar lo que Dios quiere decir, porque no estamos dispuestos a desarrollar y a cultivar lo necesario en nuestras vidas para poder escuchar la voz de Dios más clara y muchísimo más ruidosa. ¿Cómo podemos desarrollar un oído para escuchar la voz de Dios? Me encanta que preguntases eso.
La palabra griega que se utiliza, que Jesús utiliza para escuchar es la palabra acobo. Acobo significa escuchar un sonido, pero el acobo también significa entender a alguien. O sea, en otras palabras, cuando yo le pregunto a mi esposa, a Gaby, mi amor, ¿estás bien? Y ella me dice, sí, estoy muy bien. Pero hay otras ocasiones que le digo, mi amor, ¿estás muy bien? Y me dice, sí, estoy bien. Yo ya sé cuál es el problema ahí. Hay una diferencia, escucho lo mismo, pero yo entiendo a mi esposa. Yo sé su personalidad, yo sé cómo funciona, yo sé que no está satisfecha y no está bien, porque la conozco. No solamente escucho palabras. Y creo que muchos de nosotros sabemos la Biblia, pero no conocemos a la persona de Jesús. Y que la única manera en que tú y yo vamos a poder crecer, ¿cómo podemos escuchar su voz? Cuando entendemos su carácter, cuando entendemos cómo funciona, cuando entendemos cuáles son sus ideas y cómo opera Él en esta tierra. Que su voz siempre va a estar en sinergia y en línea con su carácter, nunca fuera de Él. Que no es una voz y un ruido raro que de pronto escuchas. Siempre va a estar conectada a su carácter, siempre. Y si no conocemos su carácter y no lo conocemos a Él, no vamos a poder identificar su voz. Una de las cosas que también quiero simplemente tirar al aire es de que si esa voz que tú dices que es Dios está de acuerdo contigo en todo lo que haces, nunca te llama la atención, nunca reta tu carácter, está de acuerdo contigo políticamente, si todo siempre y nunca te llama más, posiblemente no es Dios. Muchos de nosotros, la voz de Dios está de acuerdo con nosotros en todo lo que hacemos. No, ese no es Dios, porque te va a retar, va a remover las cosas que son innecesarias en tu vida, te va a llamar la atención, te va a llamar a más, porque al final del día, donde estás no es donde Él te quiere, tiene más para ti. Uno de los problemas más grandes que los hebreos tenían en el Antiguo Testamento es de que Dios hablaba a través de los profetas y adivina qué ellos hacían. No prestaban atención, no obedecían, lo descartaban. Y eso es un problema muy grande. Una de las maneras en que tú y yo podemos desarrollar el músculo para poder aprender a escuchar la voz de Dios más clara es que cuando tú escuches la voz, obedeces. Una de las maneras más fáciles de sensibilizarte de la voz de Dios es que cada vez que habla, la ignoras. Cada vez que habla, no participas. Cada vez que habla, no respondes. Déjame decirte, si tú continúas haciendo eso, te vas a desensibilizar y la vas a escuchar muchísimo menos. La manera en que tú creces escuchando su voz es que cada vez que la escuchas, tú respondes en obediencia. Eso te va a ayudar a desarrollar el músculo para poder escuchar su voz más y más. Y posiblemente muchos de nosotros estamos frustrados, ¿no?, de que Dios no habla, no me está diciendo nada. Posiblemente te está diciendo algo, pero no es lo que tú quieres escuchar. Posiblemente sí te está hablando. En el Antiguo Testamento hay esta oración que los hebreos pasaban de generación en generación en generación en generación. Y la oración se llama Shama. El Shama en Deuteronomio 6 dice así: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno, por eso ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Les dice, escucha. La palabra escucha, no tenemos el lenguaje para poder traducirla, pero básicamente significa escúchame, o en otra traducción, obedece. De pronto podemos tener una traducción en español cuando le dices a tu hijo, escúchame, que básicamente le estás diciendo, estoy a punto de compartir algo contigo que necesito que actúes con ello después de que te vayas de aquí. Básicamente lo que Dios le dice en el Shama, en esa oración a los hebreos: escucha y obedece. Que cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, estamos dispuestos a responder, a actuar en lo que nos está diciendo, porque es la única manera en que tú y yo vamos a poder adentrarnos al plan que Él tiene para nosotros. Y es de la única manera en que vamos a poder experimentar la transformación que deseamos, la nueva vida que Él tiene para nosotros. Es simplemente si escuchamos y actuamos que vamos a poder experimentar su voz en nuestras vidas.
Con esto quiero concluir, quiero cerrar con esto. Le voy a pedir a la banda que pase porque quiero hacer una oración por todos nosotros. Una de las cosas que a mí me costó muchísimo en esta jornada de mi vida para poder ser pastor es de que tengo conversaciones con amigos, con familiares, con todo tipo de gente que siempre que quieren alegar conmigo, siempre apuntan a aquellos que han abusado lo que Dios ha dicho. Creo que la voz de Dios tiene tanto poder que aun cuando nosotros la manipulamos y la usamos, tiene tanto peso y tanto impacto alrededor de nosotros. Tanta gente ha utilizado su nombre. Dios dijo esto, Dios dijo aquello, y hemos mal usado su voz. Yo de hecho me cuesta a veces decir Dios ha dicho eso, no porque no crea que Dios habla, sino porque me da temor decir eso. También hemos utilizado la voz para decirle a todo el mundo qué no tiene que hacer. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas y nomás se trata de seguir todas estas reglas de lo que no tenemos que hacer. Y no creo que esa es la voz completa de lo que Dios tiene que darnos a nosotros. De hecho, si tú sigues leyendo en Juan, en el versículo 10 dice: el ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. En otras palabras, a donde te quiero llevar, la vida donde yo te quiero llevar, no se trata de no hacer cosas, se trata de la abundancia que yo tengo para ti. El matrimonio que buscas está del otro lado. La vida que tú deseas está al seguir mi voz. El sanar está al seguirme a mí. Todo lo que tú ves, todo esto que ofrecerte, una abundancia de vida que quiero darte, quiero ofrecerte, si tan solo estás dispuesto o dispuesta a escuchar lo que yo tengo que decir y a dónde te quiero llevar. Cuando yo vine la primera vez, me invitaron a una iglesia como esta. Recuerdo que mis amigos me forzaron y yo llegué a un lugar como este, un altar, frente del escenario, de la tarima, como lo quieras llamar. Y me dicen mis amigos: ¿podemos orar? ¿Le podemos decir a alguien que ore por ti? Y le dije: supongo que sí. Ese señor salvadoreño vino y me dice: ¿has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Y le digo: he escuchado de Jesús. Claro. Literalmente no estoy procesando lo que estoy diciendo, a la ligera. Y recuerdo que dice: ¿puedo orar por ti? Y le dije: claro. Y posiblemente esta historia te suene extraña, y posiblemente no, pero esto fue lo que me empezó a transformar. Recuerdo que cuando él empezó a orar por mí, su voz no era ya su voz. Su voz al orar por mí es como si mi alma conociera esa voz, como si mi corazón había escuchado esa voz antes. En ese momento yo no pude identificar, no sabía qué era lo que estaba yo experimentando. Simplemente lo que yo sentía de esa voz es de que esa voz me conocía y me amaba y me quería traer hacia él. Y lo que yo rápidamente aprendí de escuchar esa voz es de que cada vez que esa voz hablara, yo iba a responder a esa voz. Que cada vez que esa voz me invitara a hacer algo, yo iba a obedecer esa voz. Quiero que sirvas. Empecé a servir. Me pusieron a servir en el sonido. No sé música, no sé cómo manejar una de esas cosas. Simplemente serví. Cuando sentí que me tenía que ir a Los Ángeles a preparar para lo que Dios tenía para mí, vámonos pues. Creo que eso es lo que Dios quiere para mí. Necesito que te quedes en Los Ángeles porque quiero que aprendas más. Me quedo. Yo le digo a todo el mundo, familia: tú me puedes poner en línea con todos los que se graduaron del instituto donde yo me gradué, y yo pude haber sido de los últimos 2 que pudo haber sido seleccionado para poder ser pastor. Yo posiblemente, porque no tenía el conocimiento, no tenía la habilidad, no tenía nada. ¿Sabes lo que yo sí tenía? Que cada vez que Dios me hablaba, yo decía que sí. Era lo único que tenía. En mi locura simplemente me adentraba a lo que Él me decía. Y creo que por eso he podido aprender a escuchar un poco.
escuchar la voz de Dios. Y sabes que no soy perfecto. Yo estoy seguro que le he ignorado muchas veces. Estoy seguro que no le he prestado atención muchas veces. Estoy seguro que me ha hablado y que no he tomado el paso hacia lo que Él me está invitando. Sí, pero yo deseo que si llego a 100 años, la voz de Dios pueda ser más clara en mi vida, que yo pueda disminuir más para yo poder escuchar lo que mi creador y aquel que me diseñó tiene que decir acerca de mi vida. Y esa es mi oración para ti el día de hoy. Y creo que para muchos de nosotros Dios nos ha estado hablando, ha estado diciendo algo. Y es tiempo, familia, es tiempo. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y quiero hacer una oración por ti. Le voy a pedir al equipo de oración que pase al frente. Y si deseas oración, estamos aquí disponibles para ti. Pero creo que muchos de nosotros tenemos que tomar ese paso, tener la valentía de poder adentrarnos a donde Dios nos está invitando el día de hoy. Así que déjame orar por ti. Dios, te doy gracias por cada persona en este lugar. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que estás construyendo en ellos. Te pido que les des el valor para adentrarse a donde tú los estás llamando y a lo que tú deseas para ellos. Que si es adentrarse a una relación más profunda contigo, que así sea. Que si es bautizarse a voz en alto, que todo el mundo sepa que tiene una relación contigo, que así lo hagan, Jesús. Que ellos puedan aprender a callar el ruido alrededor de ellos para escuchar tu voz con más claridad. Que tu voz sea más fuerte, más ruidosa en sus vidas, aun cuando hay tantas otras voces y tanto otro ruido alrededor de ellos, porque tú tienes algo para ellos el día de hoy, Jesús. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Thank you for being a part of our online community here at Project Church. We hope that this message and the whole service bless your life. Yeah, and if it did, we want to ask that you would do something for us. First of all, if you're not already subscribed to our YouTube channel, be sure to subscribe, like this video, but also we would ask that you would consider financially supporting what God is doing through Project Church. You can give in a variety of ways. You can text Project to 97,000 right now. You can give through our Church Center app, or you can give on our website, projectchurch.com/give. Thanks so much for being a part of our online community. And once again, God bless you guys. We'll see you soon.